Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno. En primer lugar, vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Yo creo que antes de, buenos días, que antes de votarlo, yo me gustaría que nos explicasen por qué es urgente, vamos. Bueno, vamos a ver, hoy viene a pleno una modificación presupuestaria con crédito, mediante crédito extraordinario que se financia con remanente líquido de tesorería y, por supuesto, la urgencia es porque la disposición de este crédito es para unas obras, como todos sabéis, del colector del recinto ferial. Son unas obras de emergencia, unas obras, bueno, que la situación del colector y de lo que es la zona del recinto ferial, pues había que hacerlo así, no había otra manera, porque los plazos de adjudicación, de publicación y demás se iban, así que esas obras están iniciadas, por lo tanto, hemos considerado que la aprobación de esta modificación presupuestaria era urgente, porque además esto conlleva una publicación y bueno, el crédito es necesario. Lo que quiero decir es que todos sabemos que esa parte del pueblo, cada vez que hay fuerte lluvia, ha habido daño, pero no ha sido la primera vez. Esperemos que sea la última. Lo que pasa es que extraña mucho de que se nos convoque así de forma urgente. No ha habido una comisión informativa. Es un expediente que tiene muchísimas dudas. Yo, por lo menos, en nuestro grupo tenemos muchísimas dudas sobre algunos aspectos. Parece que es un expediente que está incompleto porque se alude a un informe jurídico que no aparece por ninguna parte, por lo menos no lo han incorporado al expediente. Entonces, nosotros desde ahora ya pediríamos que no se declare la urgencia, que la semana que viene, si no nos equivocamos, hay un pleno ordinario que podría ser perfectamente incluido en el orden del día y con la ocasión de que vaya comisión informativa y pudiéramos disipar todas las dudas que tenemos. Si nosotros no hubiésemos considerado que nosotros y técnicamente que era urgente, evidentemente no hubiésemos convocado este pleno y esta modificación presupuestaria. Pleno habrá el jueves de la semana que viene, pero la situación en que estaba el recinto ferial y la situación de que tenemos una feria a menos de 2 meses hacen que estas obras se tengan que acometer sí o sí. No era solo el agujero que se veía, el problema no es el agujero que se había abierto, sino el centro del recinto ferial, que ahí prácticamente lo que había era un lago con problemas de desprendimiento en cualquier momento. Por eso se cortó el recinto por el centro. Entonces, se ha considerado y le hemos dado vuelta que la única manera de poder ejecutar esto lo antes posible y evitar ese peligro era de hacer estas obras por emergencia. Es cierto que no ha pasado otras veces, que ha pasado otras veces, pero no en la situación que estaba ahora mismo. Todos sabemos que en el 2018, creo que fue, hubo una rotura en el centro que íbamos a acometer las obras, que estaban financiadas con remanente y que finalmente no se hicieron por un problema de una propiedad privada que había en la zona. Se firmó el convenio y la única manera de poder acometer las obras en tiempo y forma y evitar el peligro que allí había era esta fórmula. Entonces, lo que hemos hecho es hacerlas como creíamos que teníamos que hacerlas y de la única manera que ahora mismo pues garantizaba que las obras se hiciesen también en tiempo para poder acometer las fiestas que también tenemos en mayo. Es que estamos hablando de unas obras que tenían un plazo de ejecución muy superior a los 2 meses, que está muy, muy ajustado. Si no, evidentemente no se hubiesen acometido las obras en esta situación. Vamos a pasar a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto segundo, aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria número 3/2020 mediante crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería. Propuesta de acuerdo plenario.
Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario número 3 por importe de 383.590 euros con 70 céntimos, debiéndose al efecto establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y exponerse al público durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamación ante el Pleno según se propone en el expediente. Las partidas que se incrementan con crédito extraordinario son: partida 160.61.906, obras de emergencia regional de desagües en recinto ferial, por el importe mencionado anteriormente, con ingresos provenientes del remanente líquido de tesorería para gastos generales del año 2019 por el mismo importe. Segundo, que de no producirse reclamaciones, el expediente de modificación de crédito se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, debiendo realizarse una nueva publicación de la aprobación definitiva resumida por capítulos. Y tercero, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso administrativo, el cual no suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto aprobado, y todo ello en aplicación del artículo 171, apartados primero y segundo, del citado cuerpo legal. Bueno, la modificación presupuestaria que viene a pleno está financiada con remanente líquido de tesorería. Este crédito necesitaba esta modificación porque bueno, pues estaba en el remanente, son 3,83 lo que se pasa ahora a disponer, el resto hasta los 422, que es la inversión que se va a acometer allí, era crédito que estaba disponible, por lo tanto no viene a esta modificación. Y prácticamente pues eso es lo que hoy se trae a pleno. Si hay alguna intervención, portavoz de adelante. Sí, buenos días. Nosotras, en primer lugar, tenemos que decir que hemos votado a favor de la urgencia porque efectivamente entendemos que cuanto antes se agilice el tener el dinero disponible para pagar a la empresa, que ya está haciendo las obras, pues lo compartimos y entendemos la urgencia. Lo que sí nos hubiese gustado, porque igual que se ha podido convocar este pleno extraordinario y urgente, se podía haber convocado una comisión informativa extraordinaria y urgente y haber podido dar solución a todas las dudas que vamos a plantear ahora y que, entre otras cuestiones, van a motivar que nos abstengamos, aún entendiendo la importancia que tiene el arreglo de estas obras, como bien ha explicado, por el peligro y el riesgo que ahora mismo entraña no solo el socavón que hay abierto al fondo del recinto ferial, sino que efectivamente estamos hablando de una avería que está más arriba y que lo que está provocando es que se esté filtrando todo ese agua al terreno y que en cualquier momento se puede provocar otro desprendimiento y otro socavón, y tampoco sabemos, no sería ya fruto de un desastre natural o de unas lluvias torrenciales como en el último caso, sino a consecuencia de una avería en el saneamiento municipal. Venimos a plantear las dudas que no hemos podido solucionar, ya no en comisión informativa, sino este pleno se convocó el viernes, la documentación nos llegó el viernes a las 3:30 de la tarde, creo recordar, y este pleno es hoy a las 9, por lo tanto es que no hemos podido siquiera consultar con ninguno de los técnicos municipales. Por un lado, nos dicen que es una modificación del presupuesto de 383.590 euros que provienen del patrimonio municipal del suelo. Es decir, de ingresos que están vinculados a operaciones urbanísticas que ha habido durante los últimos años, que así viene recogido en el informe del interventor, que son de ejercicios anteriores al 2018. Según la normativa que hemos estado consultando, el patrimonio municipal del suelo tiene unos usos muy concretos y muy definidos, que vienen también enumerados en la ley, que en primer lugar y preferentemente deben ir destinados a dar solución a viviendas de protección oficial. Primero, desde comprar los suelos hasta mejorar el patrimonio municipal del suelo, en este caso las viviendas que tenga el ayuntamiento en propiedad, incluso construir viviendas de protección oficial y, en último caso, pues cuestiones de mejora, conservación de la ciudad existente, que es un término bastante amplio, preferentemente en zonas degradadas. Eso es lo que dice la normativa. Ese patrimonio municipal del suelo parece ser que se ha incorporado al remanente líquido de tesorería y eso es lo que se supone que se va a financiar. Entonces, por un lado, queríamos preguntar
porque el término de ciudad existente efectivamente puede servir para cualquier cosa. Ya con este criterio que ustedes están poniendo hoy encima de la mesa les podría servir incluso para arreglar una calle o una plaza, y nos preocupa porque entendemos que ese patrimonio municipal del suelo, ese dinero debería ir destinado a política de vivienda, cuestión que este equipo de gobierno nunca ha desarrollado en este municipio. De hecho, recuerdo en anteriores legislaturas que se hablaban de más de 500 viviendas de protección oficial que a día de hoy siguen sin ver la luz. Queríamos preguntar porque se habla de que esos 383.000 euros que provienen del patrimonio municipal del suelo, se habla de unos ingresos e intereses por aplazamiento del pago de una serie de parcelas en el Alhaurín Golf, que eran propiedad de este ayuntamiento, y la ejecución de un aval de entrega de 38 aparcamientos. ¿Esos aparcamientos están vendidos? ¿Ese dinero está líquido? Porque aquí de lo que se habla es de que se entregan esos 38 aparcamientos al ayuntamiento, pero los aparcamientos no son dinero. Entonces, que nos aclaren si esos aparcamientos es que se tienen que poner a la venta y se tienen que vender, si es que ya están vendidos. En definitiva, que se nos aclare esas dudas, porque en la última liquidación del patrimonio municipal del suelo que tenemos, que es la del ejercicio 2019, aunque la ley establece que el patrimonio municipal del suelo tiene que ser público y que tiene que integrar los bienes que existen y los depósitos en metálico, lo único es que tenemos una tabla resumiendo los bienes y el metálico. Por lo tanto, desconocemos si hay más patrimonio municipal del suelo, que entendemos que sí, porque prácticamente estos 383.000 euros vienen a suponer la mitad de lo que en el PMS hay en metálico. Por lo tanto, estaría bien tener algún día pues esa relación de bienes y de inmuebles y de dónde proviene ese metálico que existe en el patrimonio municipal del suelo. Por otro lado, como hemos dicho en relación a la urgencia, nuestro voto, nuestra abstención también viene motivada por la chapuza que supone que exista ese socavón en el fondo del recinto ferial. Y decimos chapuza porque efectivamente no es la primera vez que se da este problema, sí con esta envergadura, pero en el 2017 ya hubo problemas con el recinto ferial, ya no con el recinto ferial, sino con las canalizaciones que en su día se hicieron del arroyo de la Villa, porque recordemos que por allí lo que pasa es el arroyo de la Villa, que es el arroyo que siempre ha canalizado todas las lluvias que se producen en el municipio, y en 2018 también hubo problemas allí. Por lo tanto, este problema no es nuevo y lo que está poniendo de manifiesto es la chapuza constante que en la canalización del recinto ferial se ha hecho. Y lo decimos porque tenemos conocimiento de que las tuberías que hay allí puestas pues no son de las dimensiones necesarias, primero, para encauzar el arroyo de la Villa, que necesitaría de unos cubos de hormigón de 4 metros por 2,5 metros, y aparte las tuberías de saneamiento que tampoco son las suficientes para absorber todas las aguas fecales que desembocan allí. Por lo tanto, este es el resultado de todos los años que ustedes llevan gobernando y de la chapuza que han venido haciendo año tras año. Y por último, queríamos preguntar también, porque en el informe de intervención se hace referencia a un informe jurídico que tampoco está en el expediente y que es el que justifica que el patrimonio municipal del suelo se pueda utilizar en esta cuestión que por nuestra parte de nuestro grupo ponemos en duda y que nos gustaría que se nos aportara ese informe jurídico, porque lo único que tenemos es la conclusión del informe, no sabemos cómo se ha llegado a esa conclusión. Y por último, se habla también de que hay 4 parcelas afectadas, que 3 son del ayuntamiento y que una es de un particular, que al parecer tiene un convenio con este ayuntamiento que tampoco está en el expediente, que tampoco conocemos en qué término está y que por lo tanto tampoco sabemos si las actuaciones que se están haciendo, ese propietario está informado, si ese convenio recoge
que se pueda actuar sin la autorización del particular. En definitiva, una serie de dudas que, aun entendiendo la urgencia, no compartimos ni las formas, falta documentación en el expediente y tampoco compartimos que los fondos del patrimonio municipal del suelo no vayan destinados a cubrir las necesidades de vivienda pública que tiene este municipio. Portavoz de ASAL. Sí, muchas gracias. Y un poco continuando con lo que al principio dije, pues reiterar que es un expediente que tiene muchas zonas oscuras y que, aunque estemos de acuerdo con lo que se pretende, con el objetivo que se pretende de arreglar y que se arregle pronto y que sobre todo que se arregle bien, pero no podemos, tal como están las cosas, no sabemos ya si abstenernos o incluso votar en contra. Pues poner un ejemplo. Las obras, según consta en el expediente, las obras se presupuestaron en 444.000 y pico euros. Parece ser, se dice en el expediente, que tampoco está en el expediente, pero se dice que las obras se adjudicaron, o sea, el proyecto era de 444, pero la adjudicación se hace por 422.000, es decir, unos 20.000 euros menos la adjudicación que el proyecto. Pero ahora, curiosamente, cuando lo que se pretende es desfinanciar esa obra, venimos aquí a una modificación presupuestaria que no es por 422.000 euros, sino que es de 383.000 euros. Es decir, nos van a faltar cuando menos unos 40.000 euros para poder financiar esa obra que ustedes pretenden hacer. Esa es una duda. Ya le dije al principio que si se hubiera convocado, como decía la portavoz de Adelanta Lurín, aunque fuera de urgencia el viernes, una comisión informativa, pues a lo mejor nos podrían ustedes haber aclarado esos conceptos o esas ideas. Después, yo llevo ya unos cuantos años como concejal y jamás he visto una modificación presupuestaria en el que algo que es patrimonio, es decir, patrimonio municipal de suelo, serán viviendas, serán casas, serán solares y un dinero que tiene el patrimonio, que viene de determinado sitio. Eso no forma parte del presupuesto. Hasta que yo sepa, nunca ha formado parte del presupuesto. Y ustedes lo que pretenden es meter una cosa que no es presupuesto, que es patrimonio, lo quieren incluir como si fuera remanente líquido de tesorería. Según parece y según el informe de intervención, que a su vez acoge otro informe jurídico que no aparece en el expediente, eso se puede hacer. Yo, la verdad, y como también ha dicho la portavoz de Adelanta Lurín, del informe jurídico lo único que consta es la conclusión. No sabemos si tiene un folio, si tiene 2 folios, si tiene 3 folios. ¿Por qué el técnico informante llega a la conclusión de que eso que se pretende es legal? No lo sabemos. Podemos estar o no estar de acuerdo si lo hubiéramos leído, pero es que ni siquiera podemos acceso a esa información que a lo mejor ustedes tienen. Y, de hecho, el propio interventor dice que él sí ha tenido, porque cuando uno lee su informe y dice en el segundo párrafo de la página número 2, dice, por otra parte, y en cuanto a la utilización del patrimonio municipal de suelo para financiar, consta un informe jurídico de fecha 2 de marzo de enero, obrante en el expediente. Quiere decir que el interventor sí ha manejado ese informe. ¿Cómo es que la oposición no tenemos ese informe? Que ya le digo que seguramente el informe estará bien y a lo mejor hasta compartimos todo el planteamiento jurídico que haya llevado a hacerlo, pero es que son dudas. Y por eso le quiero decir que, salvo que nos lo aclaren y nos digan, nosotros insistimos en que probablemente, y teniendo en cuenta de que la semana que viene tenemos un pleno, que lo mejor probablemente sería dejarlo en mesa y que con más, como decía, creo que fue en Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa.
pues a lo mejor si lo dejamos en mesa y venimos el jueves, no el próximo de la semana que viene, pues a lo mejor todos sabemos de qué estamos hablando y probablemente pues incluso votemos todos a favor. Portavoz del PSOE. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver. No voy a insistir en uno de los planteamientos que se ha puesto encima de la mesa, que es la falta del informe jurídico, aunque con la conclusión nos vale para entender que el equipo de Gobierno nos presenta este expediente o esta modificación presupuestaria con todas las de la ley. Lo que nosotros hemos podido analizar en este tiempo tan breve entre la convocatoria de la comisión y la celebración del Pleno es que efectivamente ha sido habitual o está siendo habitual que los ayuntamientos incorporen como inversiones parte de lo que se recaude por la gestión del patrimonio municipal del suelo. Como ha dicho la portavoz de Adelante, Alaurín, es cierto que la ley andaluza fija una serie de fines para ese dinero, que para explicar es el dinero que recibe el ayuntamiento en metálico o en otros solares por el patrimonio que tiene de suelo. En este caso se ha explicado, pues son cuatro incorporaciones. En este caso, la ley andaluza, como parte de otras legislaciones autonómicas, señala que se puede utilizar para otros fines de interés social. Con lo cual, en ese cajón desastre, muchos ayuntamientos, y así lo señalan los informes del Tribunal de Cuentas, si no recuerdo mal, en más de un 20% han usado patrimonio municipal del suelo en eso. No es, digamos, tergiversar la ley, pero sí es cierto, y estoy de acuerdo con la portavoz de Adelante Andalucía, que es desvirtuar el sentido que debe tener el patrimonio municipal del suelo. Para entendernos o para ser más claro, la ley lo que trata de impedir es que ese patrimonio que es de todos, que es un patrimonio colectivo, termine privatizado y no se restituya con más suelo y con más patrimonio en el suelo en el término municipal, que, por cierto, es el único elemento que tiene el ayuntamiento para influir en el precio de la vivienda e influir en el mercado de solares y en el coste de los mercados privados. Con lo cual, la ley trata de poner una limitación, pero, como siempre, y todos sabemos, quien legisla también busca la puerta trasera y, en este caso, se produce por eso. El informe no está, pero entendemos que la conclusión le vale al interventor para hacer una gran pirueta, se lo he dicho también en privado, una gran pirueta desde el punto de vista administrativo. Yo lo felicito personalmente porque es un ejemplo de cómo encajando las diferentes leyes se puede llegar a una conclusión favorable. ¿Qué se hace? Y lo dice el interventor y es sincero, en este caso, que es nuestra preocupación, regularizar una, por lo tanto, irregularidad o una no regularidad del remanente de tesorería. Y para explicarnos, es que hemos tenido durante un tiempo 383.000 euros computados en la contabilidad general del ayuntamiento, pero sin destino. Es decir, 383.000 euros en el limbo presupuestario, entiendo. No estoy diciendo con esto que no estuvieran registrados, sino no afectados. Este equipo de gobierno, este ayuntamiento ha tenido desde el año 2004, porque hay que decirlo, que hay ingresos del año 2004 sin regularizar, por así decirlo, sin destinarlo a nada. Si no entiendo mal, y leo textualmente, dice el interventor, de este modo la presente modificación presupuestaria supone la necesaria regularización del remanente de tesorería para gastos generales y remanente afectado. Para no entrar en tecnicismos, ese dinero estaba, digamos, en el limbo. Para incorporarlo, habría que incorporarlo al remanente de este presupuesto, si no entiendo mal, y después usarlo en cualquier modificación presupuestaria. Con esta modificación que se presenta en pleno hacemos dos cosas, ¿no? La regularización y su incorporación para gastarlo. Entiendo. Es una pirueta, totalmente. De hecho, el interventor se salva, se cura en salud al final, y como afecta a la estabilidad presupuestaria, dice, pero no va a afectar al déficit porque en este presupuesto que estamos gestionando ahora nos va a sobrar de dinero. Yo creo que hay que felicitarlo porque está muy bien llevado. Lo que pasa es que, claro, deja a la luz que ha habido ahí, por parte del equipo de gobierno, un presupuesto que no se ha utilizado, que se podría utilizar. La duda que tiene este grupo es si de verdad está desde el punto de vista contante y sonante. Lo ha dicho la portavoz de Adelante, Alaurín. Yo entiendo que sí,
Pero bueno, nos crea esa duda. Regularizamos una situación contable, estamos de acuerdo para qué se hace. La urgencia está más que clara, se ha adjudicado una obra, esa obra hay que pagarla en este año, se tiene una partida presupuestaria, hay que sumarle un dinero y se busca. Está bien que exista ese dinero. No obstante, compromete la estabilidad presupuestaria. Yo entiendo que se harán los ajustes oportunos para que no nos disparemos en el gasto y, por lo tanto, tengamos un problema que, bueno, ya lo hemos tenido 2 veces, porque ya se han aplicado 2 planes de ajuste. En definitiva, nosotros nos vamos a situar en la abstención porque el informe es favorable del habilitado nacional, pero es verdad que no es el proceder mejor desde el punto de vista político para destinar este dinero que estaba, digamos, en el limbo presupuestario y que se podía haber empleado, como bien se ha dicho aquí, para otros fines y haber establecido en este presupuesto pues obras necesarias para este pueblo, como son obras que tengan que ver con la gestión de los recursos hídricos, a lo que nosotros instamos al equipo de gobierno a que en próximos presupuestos tenga en cuenta obras de verdad estructurales que se necesitan en el municipio. No la disposición presupuestaria, el dinero no sobra, pero yo creo que la intención o el destino final del presupuesto o de este mandato y de estos años debe ser afrontar de verdad la necesidad de esas inversiones estructurales, en este caso en materia de agua. Se ha dicho aquí, no es un problema nuevo, es un problema que ya se ha detectado, es un problema de encauzamiento que, por cierto, se va a ir agravando, todos lo sabemos, con las circunstancias climáticas, pero sobre todo también porque, entre comillas, vamos a ir parcheando determinada obra. Ahora estamos en esta situación, pero próximamente será otra obra y posiblemente la mejor opción sea plantearse de verdad qué se necesita desde el punto de vista de inversiones estructurales y acometerlas en el presupuesto. Así que este grupo se abstendrá y esperamos que para próximas obras pues el procedimiento sea más normal, como han dicho el resto de portavoces. Se convoque una comisión informativa, se resuelvan las dudas y se inicie el procedimiento administrativo. Hay una urgencia administrativa, pero yo creo que desde el punto de vista político se puede haber gestionado de otra manera. Bueno, el interventor nos va a explicar un poco todo el procedimiento y de dónde proviene el dinero que se va a utilizar para esta obra y luego, bueno, yo contestaré al resto de cuestiones. Perdón, es que una duda que iba a plantear la segunda intervención, ya que el interventor es sobre el informe interventor. Simplemente en la primera página del informe dice que los ingresos provenientes del patrimonio municipal del suelo en su día no fueron afectados a ningún proyecto de gasto. Sin embargo, en la segunda página, en el punto 3 dice no existe ningún crédito afectado que incorporar, en el primer párrafo, y en el segundo párrafo dice por todo ello y de acuerdo, es la única modificación que nos permite regularizar la situación contable de los recursos afectados provenientes del PMS. Entonces, entiendo que son, eso, que aclarara porque lo entendíamos como una contradicción, porque en la primera página dice que son ingresos no afectados y en la segunda dice que sí son afectados. Entonces, solo eso. Bueno, yo solo voy a aclarar la parte técnica de lo que es la modificación, más allá de la urgencia o del informe jurídico del destino o del mejor destino que se le pueda dar al PMS. La cuestión es que, como decía en mi informe, hasta 2010, bueno, estamos hablando de ingresos efectivos en metálicos de PMS, que, como sabéis, en el presupuesto hay una memoria de liquidación de PMS que viene recogido. Pues dentro de esos 600 y pico mil euros del efectivo de PMS, hasta 2018, los ingresos que se hacían no se afectaban a un proyecto de gasto, como se debe hacer y como se hace desde 2018. ¿Qué pasa? Si no se afectan, son ingresos que, como ingresos generales, van al resultado y al remanente general. Entonces, a la hora de utilizarlo, a día de hoy, cuando se va a querer utilizar, no lo podemos utilizar porque no están afectados, están en el remanente general. Entonces teníamos que regularizar esa situación. Había unos recursos, unos ingresos afectados que no estaban en contabilidad afectados a ningún proyecto.
La única manera de afectarlos era esta. Es que no hay contablemente... No se puede. Esos son ingresos que son de ejercicios anteriores. El presupuesto es del ejercicio... El presupuesto se limita a un ejercicio. Entonces, la única manera de coger ingresos de años anteriores que eran afectados y que no se afectaron era esta. Era, como está en el remanente general, incorporar el remanente general a una cosa afectada, que es un crédito extraordinario. De hecho, incluso lo intentamos hacer como incorporación de remanentes, pero no nos deja, porque no hay un crédito que incorporar. El crédito lo estamos generando ahora y financiándolo con el remanente general. Es que contablemente no había otra solución para unos ingresos afectados de ejercicios anteriores que no se afectaron en su día, para poder afectarlos a día de hoy. Esta era la única manera. Y legalmente no creo que quepa ninguna duda de que eran ingresos afectados y que ahora el destino te puede gustar más o te puede gustar menos, pero eran ingresos afectados que no estaban en ningún proyecto afectado y que había que hacerlo. Y esta era la única manera. ¿Por qué 300? Pues porque eran los ingresos afectados que no estaban afectados. A partir de 2018 ya se han ido afectando y el resto del PMS sí que está en un proyecto de financiación afectada y no tiene ningún problema, se puede utilizar sin problema. Ahora, esto que era anterior a 2018 era la única manera, pero era una manera contable, más allá de la urgencia o de la finalidad. Es verdad que esto es un poco complejo y que habría que haberlo explicado un poquito con más, pero debido a la urgencia de las obras de emergencia, pues no lo sé, yo no sé por qué no lo hicieron. Bueno, porque en aquel momento no sé por qué no se hizo. Se ingresó, es verdad que está bien contabilizado e ingresado, pero al hacer el ingreso tenían que haber generado en el presupuesto de gasto un crédito afectado y no se hizo, simplemente se hizo el ingreso y ya está. Entonces, como no tenemos crédito de gasto afectado, pues no podemos hacerlo. Y de ahí esta modificación. Es porque no lo sé. Bueno. Supongo que también me lo puede aclarar el señor interventor, y es la diferencia que hay entre lo que es el precio por el que se ha adjudicado la obra, que son 422. Entiendo yo que se podía haber hecho los 383.000 de lo que no estaba afectado, pero habría que incorporarle también los 40.000 que faltan para que coincida el presupuesto que se ha dado, el que se ha aceptado, con lo que nos vamos a gastar. Es que solamente estos 383 hay que incorporarlo porque no existe crédito. El resto es que ya tenemos el crédito afectado y separado para esto, que es como debería estar todo, pero como he comentado, hasta 2018 no estaba así. Es que desde 2018... Cada vez que hay un ingreso de PMS, se genera el crédito correspondiente y se lleva un proyecto afectado que solamente se puede utilizar para gastos de PMS. Entonces, el resto hasta los 422 está controlado y no hay ningún problema. Solamente anterior a 2018, que son los 383, es lo que hay que incorporar. No sé si me he explicado. Es que es muy técnico. El presupuesto de la obra, cuando se lleve a cabo esta modificación, está totalmente disponible. No es que falte 40.000 euros, es que la modificación que teníamos que hacer era de los 383, que es lo que faltaba para esos 422, que es el precio de adjudicación. Ahí se ha intentado hacer una obra, digamos, futura, una obra estructural, de ahí el coste, porque bueno, pues el arreglo se podía haber hecho un arreglo con un presupuesto mucho más pequeño, pero sí que se ha hecho una obra, bueno, pues que pueda servir para un futuro y que, bueno, como decía Luis, hay que ir afrontando obras estructurales, obras que valen muchísimo dinero y que poco a poco pues tendremos que ir haciéndolas. Yo lo que no tenía conocimiento es que en el expediente, a la hora de convocar el pleno, no habían puesto a vuestra disposición el expediente que nos ha llevado a esta modificación presupuestaria. Parece que han puesto, el secretario cuando convocó puso solo el expediente de la modificación. Hay un expediente que ahora os pondrán a vuestra disposición, que es donde vienen todos los informes de la urgencia, donde está el informe técnico y donde está el informe jurídico que ha llevado a esta modificación presupuestaria.
¿De acuerdo? Así que en ese sentido pediros disculpas porque creíamos que lo habían puesto. De hecho, el viernes se puso en contacto, con algunos pudo hablar o no, pero creíamos que estaba a disposición todo el expediente, porque bueno, pues el expediente sin los otros informes, pues la verdad que es un poco complicado. Ya es complicado teniendo lo otro, así aún más. Y después, bueno, pues en cuanto... Creo que casi todo lo ha aclarado el interventor, pero el convenio de esa parcela con particulares, sin lugar a dudas, los particulares tienen conocimiento de esta obra y tienen conocimiento de la anterior que se había hecho el proyecto y que se iba a financiar con remanente, y ahora, bueno, pues se ha firmado un nuevo documento porque parece un error en la parcela y se firmó la semana pasada, así que ellos tienen total conocimiento de la obra que se está ejecutando y está todo tal cual ellos, bueno, todo recogido en ese convenio de esa obra y del proyecto de reparcelación en aquel momento que parece que quedaba esa parte que no estaba aclarada. Así que yo creo que sin más pues vamos a pasar a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba con los votos a favor del equipo de gobierno y abstenciones de los 3 grupos de la oposición. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión.